llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí, en ¿Y vos qué pensás? En 92.9 Radio Tortuga, estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado Algunas reflexiones sobre el futuro de Cambiemos. Comenzamos, Aurelio. Yo tengo la impresión de que los resultados electorales lo envalentonaron a Macri y a su círculo más próximo y le permitieron lanzar la idea con la que que me parece que es una falsa apuesta, una apuesta que va a resultar fallida, de que Macri puede ser el jefe de la oposición, de que Macri puede seguir siendo quien lidera esa alianza constituida por el PRO, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica de Carrió. Yo tengo la impresión de que no va a ser así. Y quiero reflexionar en voz alta acerca de las razones por las cuales creo que no va a ser así. Que además de ser las razones que voy a tratar de exponer, están ya de alguna manera prefiguradas en dos episodios que han tenido lugar después de las elecciones definitivas, no de las PASO, y que han mostrado diferencias profundas entre los radicales y Macri. Dejo de lado a la coalición cívica, porque la coalición cívica, aparte de la verborragia moralista de la doctora Carrió, que es más falsa que billete de 4 pesos, aparte, en realidad es una fuerza que carece de una representación propia, salvo quizás en alguna medida en la capital federal. Pero en alguna medida, porque en tal caso los electores de Capital Federal que son afectos a votar por la doctora Carrió, del mismo modo que la votan a ella, pueden votar a Macri o a Rodríguez Larreta y a cualquier bicho que tenga un perfil parecido. Pero la coalición cívica no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar un partido histórico, como es el caso de la UCR. Esos dos casos de enfrentamientos flagrantes y muy significativos, además, previos al 10 de diciembre, y como son previos, podríamos tomarlos casi como un anticipo de lo que se puede presumir que vendrá, son la cuestión del repudio al golpe cívico-militar boliviano, por un lado, donde en realidad la UCR votó repudiando el golpe con el resto de las bancadas, menos el PRO. Y en estos últimos días, el asunto Rubinstein, sí, el asunto del protocolo, que en realidad creo que si lo consideramos con una mirada retrospectiva, termina de afirmar la creencia que muchos tuvimos siempre de que la única razón que motivó a Macri para someter al país a una discusión sobre el problema del aborto legal, seguro y gratuito, era distraer a la opinión pública con una cuestión en la cual no se jugaban las cuestiones económicas, que son las únicas que verdaderamente le interesan a
a Macri y a la clac económica que lo secunda, sino además como un modo de buscar, cosa que no logró, un enfrentamiento interno de sectores populares que atomizara más aún a la oposición a su gobierno. Y digo que no lo logró porque los resultados están a la vista. Terminaron uniéndose todas las fuerzas que componen el peronismo, salvo el caso Urtubey y alguna esquirla suelta por ahí, y los partidos que en términos generales podríamos ubicar en el campo nacional, y le infligieron la derrota que ya sabemos todos. O sea que en definitiva el Macri fracasó en lo que era su apuesta política fundamental, que era sostener la grieta y sostener a una oposición dividida para sobre esa base lograr prevalecer con una fuerza que no era mayoritaria. Porque, en una cuestión mucho menor que lo que es la discusión de una ley de aborto seguro, legal y gratuito, como lo de Rubinstein, que es simplemente un protocolo que a mí me da la impresión, no es mi especialidad, pero me da la impresión de que no existió ninguna transgresión por parte del subsecretario en esto de haber decidido per se la cuestión del protocolo, porque en definitiva el protocolo no inventa nada, no establece ninguna, como no lo podría hacer de ningún modo, ningún régimen legal diferente, sino que simplemente traduce en un protocolo dirigido al mundo médico lo que ya está claramente establecido en el Código Civil. Ya estaban consagrados, así es. Absolutamente, sí. Absolutamente. Pero eso muestra que también en ese tema, que ya ha sido lanzado al debate por Alberto Fernández, la UCR y el PRO van a tener posiciones encontradas, porque en el momento en que no tiene ningún objeto destinado a dividir a la sociedad argentina, sí, en un tema sobre el cual él no tiene un verdadero interés, va a aparecer la índole conservadora real que expresa al PRO y que es mayoritariamente contraria a establecer una legislación de ese tipo, salvo por parte de personalidades aisladas, como puede haber sido en aquel momento el caso de la diputada Los Penato. Pero la mayoría del PRO creo que expresa lo que piensa Macri, lo que piensa Pinedo y otros personajes por el estilo. Pero en realidad creo que la apuesta al liderazgo y a la unidad de la oposición falla desde la base, porque no está claro, no parece estar claro para el macrismo y para el propio Macri cuál es la naturaleza de su liderazgo. No está claro que en realidad las corrientes sociales que le permitieron remontar los resultados de las PASO y arañar un 40%, y que lo acompañaron en la campaña del Sí se puede, están definidas sobre todo por ser un anti. Sí. Es decir, no constituyen un campo homogéneo que pueda ser sostenido orgánicamente por un programa, por un sistema de ideas. No, son simplemente el antiperonismo en estado viviente, el conservadorismo social de una fracción
de las clases medias que teme los cambios y que sueña con que el país pueda, digamos, mantener sus gustos, entre los cuales, y lo voy a decir con toda claridad, entre los cuales está esta cuestión de poder dilapidar en el turismo internacional muchos miles de dólares escasos que el país necesita para otra cosa, y que en tal caso deberá, si hay una política racional en ese punto, deberá poner a un precio que le permita al país obtener algún beneficio compensatorio de ese gigantesco derroche que significa que un país necesitado de dólares para cuestiones muchísimo más importantes que viajar al exterior, se dé el lujo de tirarlos en complacer las veleidades de un sector de nuestras clases más o menos pudientes. Es muy notorio que con el solo hecho de haber establecido el cepo de los $200, se ha logrado frenar, cosa que el gobierno ha hecho movido por el espanto, no por ninguna clase de convicciones. Se ha logrado frenar el drenaje de divisas del Banco Central, y no solamente eso, sino que incluso se ha logrado capitalizarlo con la compra, desde que está establecido el cepo macrista, de una cifra que está entre los 1.000 y los 2.000 millones de dólares. Lo que muestra que el camino de la restricción del manejo indiscriminado de las divisas es el camino para poder atender no solamente las obligaciones devenidas de la deuda pública, sino la compra de los recursos necesarios para el equipamiento o reequipamiento industrial y para la compra de artefactos y equipos que son imprescindibles en áreas, inclusive en áreas tan importantes como la salud. Equipos que no se producen en el país y que no pueden ser metidos en la misma bolsa que las ganas de veranear en las costas de Brasil. Tiene que haber una política que discrimine una cosa y establece, como como haría cualquier familia, qué cosa es más importante que otra. Y entonces el reequipamiento industrial, la compra de insumos, digamos, sin los cuales nuestra industria no puede funcionar, y la compra de determinados equipos tiene que estar colocado en un lugar de prioridad absoluta, sacrificando todo lo que pueda ser superfluo, que no solamente abarca una buena parte de los gastos de veraneo en el extranjero, sino además la compra de bienes absolutamente suntuarios, como son los vehículos de lujo, los autos importados de lujo, que no solamente son una fuente de egreso de divisas, sino que incluso el gobierno de Macri, mostrando su catadura de clase, alentó ya desde el 2015, no sé si vos te acordás, sí, que fueron levantadas algunas grabaciones, sí, que dificultaban o encarecían la importación de vehículos de lujo, como también el de algunas bebidas de lujo, porque también, ya que claro, estamos, tomamos también. Claro, si lo hacemos bien. Lo hacemos bien y desgrabamos, claro, también el whisky escocés y otras hierbas por el estilo. Claro. Entonces, el campo del macrismo, el campo del electorado macrista, es un campo realmente heterogéneo que abarca
por un lado, ese sector conservador de las clases medias, lo que Sí. sería la clientela propia y exclusiva del PRO, con un ámbito privilegiado en la capital federal, pero abarca también otras porciones de clase media que ha constituido tradicionalmente la base social del radicalismo, que no son exactamente lo mismo, para no hablar de los casos en los cuales hemos visto, particularmente en Córdoba, barriadas populares y hasta semi-marginales que como fruto del desdibujamiento de nuestras identidades políticas y de la crisis de la representación, todavía en las últimas elecciones, por lo menos en el caso de Córdoba, han votado por el PRO. Zonas, por ejemplo, como barriadas en Córdoba, como Villa Libertador, donde realmente no... barriadas pobres. Entonces, por un lado, el hecho de que se trata de un electorado heterogéneo, socialmente heterogéneo, por un electorado que no comparte un sistema de ideas y de programas, todo hace prever que solamente serios errores por parte del gobierno que va a comenzar a tener el país el 10 de diciembre solamente graves errores podrían recomponer o consolidar esa alianza que Macri pretende acaudillar. Claro. Esa alianza, por ejemplo, yo quiero recordar un hecho que establece con mucha claridad esto que estoy diciendo. Esa alianza no existía antes del 2008. No existía antes del 2008 y el célebre conflicto por la circular 125. No solamente no existía, hasta ese momento, y por eso Cobos era vicepresidente de la República, el kirchnerismo en el poder había logrado seducir y ganar para la alianza que estaba hegemonizando a un sector del radicalismo. Justamente por eso Cobos estaba donde estaba. Claro, sí. Y los errores que acompañaron o que caracterizaron a la confección de la 125, al no establecer una discriminación, una segmentación en el mundo de los productores que iban a tributar las nuevas alícuotas de las retenciones, fue lo que permitió que se constituyera ese frente que iba desde juez, ¿no? Sí. Y la coalición cívica y el peronismo disidente o el peronismo federal o el peronismo republicano de Schiaretti al PRO, pasando por los radicales, en la medida en que un sector cuantitativamente muy numeroso de nuestras clases medias agrarias, que siempre han tenido a su vez un eco significativo sobre la clase media de las ciudades, se transformó en opositor. Sin esa situación, lo que fue en aquellas épocas el bloque A, ¿te acordás del bloque A? Marínez. Sí. El bloque A era el bloque que habían constituido toda la oposición en contra en el Parlamento, en contra del gobierno de Cristina Kirchner, y que hizo cosas tan bonitas como decretar el pago del 82% móvil a los jubilados, con un cinismo absoluto, porque la verdad de la milanesa, como se dice en criollo, la mostró Macri
digamos, reduciendo las jubilaciones durante su gobierno. Así es. Era simplemente aquello una provocación para obligarla a Cristina a vetar una ley que no tenía sustento. Fue una canallada parlamentaria, digamos, una provocación. Pero todo eso se había podido constituir a partir de un error garrafal en ese punto de parte del gobierno popular. En este momento, por lo menos por ahora, es muy difícil prever que se reediten errores de ese tipo, entre otras cosas porque desde ya hay contactos muy estrechos entre la Federación Agraria Argentina y los equipos de Alberto Fernández, tratando de establecer una posición consensuada en relación a qué se va a hacer en el mundo, en relación a la economía agraria y particularmente qué se va a hacer con el tema tributario. O sea, da la impresión de que la lección se aprendió. Pareciera. Y en consecuencia, si realmente es así, lo que van a aparecer son las diferencias internas entre las cosas diferentes que representan el PRO y los radicales. Si se está hablando de pacto social, se está buscando crear, eso creo que es muy claro en los movimientos que va dando el presidente electo, se está buscando constituir el más amplio frente político social para consensuar los puntos fundamentales de un programa que ponga en primer plano los intereses nacionales y que permita sustentar políticamente las durísimas negociaciones que se tendrán que hacer en el orden de la renegociación de la deuda externa. Todo eso tiene un aire al abrazo Perón-Balbín. Ese abrazo que evidentemente el general Perón impulsó después de haber ganado las elecciones con el 62% de los votos, impulsó inteligentemente con el propósito, que creo que debe ser el propósito que anime al nuevo gobierno, y hasta ahora pareciera rumbear para ese lado, tiene el propósito de dejar aislado al bloque oligárquico, a ese bloque de los núcleos de poder económico concentrado que son la quintesencia del PRO. Y si es así, en realidad, no va a poder crearse un consenso opositor liderado por Macri, sino que lo que se va a manifestar de una manera cada vez más clara es que constituyen cosas distintas. Y constituyen cosas distintas, porque en realidad Macri, si tuviéramos que trazar un signo igual en el cuadro latinoamericano actual, tendríamos que decir que Macri es igual a Camacho boliviano, es igual a Bolsonaro, es igual a Piñera, es igual a Duque, que ahora está acorralado por las movilizaciones populares en Colombia. En Colombia, pertenece a ese círculo ultra reaccionario, pútrido y profundamente apátrida que gobierna muchos países latinoamericanos y que constituye la representación política de nuestras oligarquías. Y el radicalismo representa otra cosa, a pesar de haber sido el responsable, porque claramente lo ha sido,
de que tuviéramos el gobierno de Macri, porque sin el radicalismo está claro que Macri no hubiera llegado al poder. No lo hubiera podido hacer. Otro factor que posiblemente sacuda el interior del radicalismo es que en realidad la sociedad con Macri, que los radicales fraguaron pretendiendo salvarse del desastre en que vienen cayendo cuesta abajo en la rodada, como dice el tango, Sí. desde el 2001 en adelante, desde la caída del gobierno de la Rúa en adelante. Esa trama urdida en la sociedad con el macrismo, en realidad tuvo pocos frutos desde el punto de vista que tanto interesa a muchos radicales, que es el acceso al presupuesto del Estado. Sí. Pocos frutos porque los premios se dieron a los que habían sido los más firmes gestores de la Constitución de Cambiemos, como Negri, como Aguad, como Sanz, como Morales y Cornejo, los más firmes representantes del radicalismo conservador, elitista y reaccionario. Pero el conjunto del radicalismo ha pagado un altísimo precio por la alianza con Macri. En estas elecciones, las elecciones que se llevaron a cabo en el 2019, han perdido Neuquén, han perdido Córdoba, han perdido Santa Rosa, han perdido Paraná, han perdido Santa Fe, Río Gallegos y Viedma, para nombrar nada más que las grandes ciudades. Sí. Además, han perdido una infinidad de pequeños poderes territoriales en un sinfín de ciudades del interior, de los interiores provinciales. O sea, si vamos a hacer una especie de balance, creo que se concluiría que han hecho el negocio de los pelones. Y eso va, y por ese desastre va a haber facturas dentro del radicalismo. Entonces, va a haber un pase de facturas. Han existido, incluso durante el gobierno de Macri, hasta en los momentos aparentemente más exitosos del gobierno de Macri, ha habido disidentes como Ricardo Alfonsín, como Rossi en Córdoba, como una cantidad importante de los radicales santafesinos que decidieron sostener su alianza con el Partido Socialista. Y así en todo el país ha habido disidentes. Con más razón va a haber reproches y pedidos de retorno a la identidad radical, que es la frase que más se escucha decir por todos lados. Entonces, en ese marco es muy difícil pensar que Macri pueda sostener ese eufemismo, esa realidad pasajera que mostraron, que apareció en la última campaña electoral y que en realidad era la movilización desesperada de los sectores más gorilas de nuestras clases medias que fueron a votar hasta en silla de ruedas, porque vimos viejitos de 90 años que iban a votar o paralíticos que iban a votar para impedir el retorno del peronismo al poder. Pero esa finalidad y esa militancia dura un día. Dura el día del comicio y se agota en el momento en que el objetivo por el cual se movilizó se demostró un fracaso y llega la realidad. Y además de llegar la realidad, llega un gobierno que no va a tener nada que ver con lo que le pintaban los medios
de prensa hegemónicos para aterrar a nuestra clase media más conservadora, de que con Alberto Fernández venía Cuba, venía la izquierda, o venía Venezuela, y esas cosas por el estilo. Entonces, me da la impresión de que, vamos a ver cómo ocurre, pero me da la impresión de que es más probable que el conglomerado de Cambiemos se desgrane después del 10 de diciembre a que sobreviva y sostenga la hegemonía de Macri, que además, para colmo, no es un gran político, es el emergente de una situación en la cual la Argentina aparecía con sus viejos partidos desdibujados y vaciados, y entonces un emergente de la antipolítica con una estatura que a lo sumo le permitía ser presidente de Boca Juniors, se transformara en el presidente del argentino. Pero eso es un espejismo que ya se ha desvanecido. Serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina.